Buenos días, hoy vamos a hablar del decreto 639 del año 2025, que es llamado también el decretazo de la consulta popular que se fue transmitido este mismo año. Pues bien, en el decreto 639 del año en curso, que fue expedido en cabeza del presidente de la República para convocar una consulta popular a nivel nacional para que la gente se pronunciara acerca de unas reformas que se estaban tramitando en el país. Esta medida genera diversas demandas puesto que no recibió un concepto favorable en el Senado, por lo tanto no implica que no cumplía con los requisitos formales para poder transmitirse. Sin embargo, el decreto se llevó a cabo bajo consulta popular, o esa era la intención. Este generó indignación en muchos sectores políticos que en cuestión de días hicieron llegar a la Corte Constitucional aproximadamente 24 demandas en su contra, y una de las demandas más reconocidas fue de la senadora Paloma Valencia, que al momento que el presidente no cumplió con los requisitos constitucionales, para realizar estos mecanismos de participación ciudadana, específicamente el requisito previsto en el artículo 104 de la Constitución, que te obliga para que hablar a través de estos mecanismos a obtener un concepto previo y favorable en el Senado antes de convocar las consultas nacionales. Hasta entonces, una vez se acumularon todas las demandas, pues evidentemente tenían diferencias en sus componentes argumentativos. Sin embargo, todas coincidían en algunos puntos, y esto generalmente eran acusar el decreto de vulnerar la separación de poderes, desconocer las bases previas que tenían que ser tomadas en el Congreso, formular algunas preguntas tendenciosas y en sí vulnerar lo que había establecido en la ley estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana, que incluso se llegó a hablar de la responsabilidad de los ministros en el delito de prevaricato. Así entonces la Corte parecía tener que entrar a pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de actos administrativos. Sin embargo, había una pregunta que tenía que descartar la Corte antes de poder iniciar en el estudio, y bien, esta pregunta apenas tenía la competencia para pronunciarse sobre el propio decreto. Entonces, después de hacer un estudio, pues la respuesta de la Corte fue no concluyente. La Corte que el decreto 639 no es un acto, no es una norma que puede estar bajo la competencia del estudio de la Corte Constitucionalidad de Constitucional, perdón, Corte Constitucional, ya que no encaja en los requisitos de control abstracto establecidos en el 251 de la Carta de Amanda. Pues bien, la Corte, para sustentar la decisión, expuso tres razones principales. El primero, que es el decreto se enmarca en una función administrativa, decreto del presidente de la República para dirigir los procesos electorales de participación ciudadana, función prevista en el artículo 189 del artículo 21 de la Constitución. Segundo, este acto de constitucionalidad de las consultas populares siempre se ha determinado en posterior en su realización y no previo, es decir, no se puede entrar a analizar el vicio de procedimiento sin antes haber realizado una propia consulta, y por eso la Corte determina que el órgano competente es el Consejo de Estado en su sección quinta especializada en sus asuntos electorales. Y bien, esa posición de sección quinta del Consejo de Estado pues fue reiterada, puesto que el único precedente jurisprudencial que tenemos en el país acerca de la inmunidad del decreto pues es el artículo primero del decreto 128 del 18 de junio de 2018. Artículos que fue declarado en uno y que convoca una consulta popular llamada la Consulta Popular Anticorrupción. Y aunque si bien no hubo pronunciamiento de fondo, pues la sección quinta del Consejo de Estado se aceptó la competencia para poder tener el caso y reiteró la manifestación que había encendido en las propuestas del decreto y ordenó enviar todos los expedientes a la sección quinta del Consejo de Estado, y es la última corporación que la defina, y es el decreto que sea una provisión de procedimiento. No, sin embargo, debido a la derogatoria del mismo, pues ya no tenemos un pronunciamiento de fondo sobre la inmunidad. En suma, pues observamos que la Corte no es competente para adelantar el estudio de constitucionalidad del decreto mencionado. Muchas gracias.